Buenas noches a toda mi amada audiencia que me van a estar escuchando en este corto mensaje que voy a estar dando en esta noche. Son las aproximadamente casi las 11 de la noche. Ya hemos pasado un día, ¿verdad? Después de haber estado con esta tormenta de nieve que cayó y verdad en el día de hoy pues suspendieron la iglesia pues porque la nieve estaba muy fuerte, muy dura y no se pudo limpiar el estacionamiento, pero nada, aprovechamos el día para meditar en la palabra del Señor. Y en esta noche, verdad, yo quiero traerle a ustedes, verdad, este corto mensaje que vamos a estar hablando, eh, que el Señor me dio, ¿verdad? Este día para con ustedes. Llevo ya 2 o 3 días escribiéndolo, pero hoy fue que he sentido el deseo de compartirlo. Y el tema, ¿verdad? Que vamos a estar leyendo, yo le puse como tema a la reflexión, la oscuridad en la cual estaba Dios. Y nos vamos a ir a la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al 26. Esto sucedió, ¿verdad? Después que Moisés bajó del monte Sinaí cuando el Señor le dio los 10 mandamientos. Pero ¿qué ocurrió, verdad? Cuando Moisés bajó de allá del monte, que se encontró, ¿verdad? Que el pueblo se había prostituido y estaban adorando a un becerro de oro. ¿Por qué sucedió eso? Cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, el pueblo aprendió muchas costumbres, ¿verdad?, que no eran de ellos. Se acostumbraron a adorar a otros dioses y es por eso, ¿verdad?, que el Señor trae a Moisés, lo saca de Egipto, lo lleva al desierto y luego empieza a limpiarlo, a sacar dentro de él todo aquello que Dios no quería que estuviera allí. Y es por eso que el Señor lo llama al monte Sinaí a darle los 10 mandamientos, la ley de Dios que está vigente, que todavía en el día de hoy nosotros tenemos que cumplirla al pie de la letra. Y unos dicen, ¿verdad?, que es para el pueblo de Israel y otros dicen que pues nosotros también tenemos que hacerlo, y sí lo tenemos que hacer, porque no hay nada difícil cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Dios nos enseña y nos enseña a cumplir sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos y sus decretos. Así que vamos a leer, vámonos por aquí, vamos a leer en la palabra en Éxodo 20, capítulo 21, donde se habla del terror del pueblo. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y en el 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Y en el 21 dice, que este es el que quiero, ¿verdad?, darle énfasis. Dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y así me hicieres altar de piedra, y si me hicieres altar de piedra, no la labrarás con cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar,
para que su desnudez no se descubra junto con él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque antes de yo leerla, Señor, esta palabra ya era bendita, Padre, porque es palabra, es ser verbo hecho carne, Señor, Padre amado. Yo te pido, Padre, que me use en este momento para la gloria y la honra tuya, Padre, y que permita que tu espíritu esté sobre mí y use mi boca y que yo pueda estar tranquila para que yo pueda conducir a tu pueblo a lo que tú quieres traer en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén. Ok, hermanos y hermanas que me escuchan, como les dije, el tema de mi reflexión se llama la oscuridad en la cual estaba Dios. Y fue leída, ¿verdad? En la lectura que leía casi ahora en el capítulo 20, versículo 18 al 26. Pero el versículo que quiero enfocarme es el 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios. Y yo busqué cuál era el significado de oscuridad. Y me dio, ¿verdad? Todos los que leí, el que más escogí que me gustó fue este. El significado de la oscuridad es la ausencia total o parcial de la luz, claridad que provoca que los seres humanos se nos haga más dificultoso percibir las cosas, objetos o incluso a otras personas. O sea, cuando hay una oscuridad, ¿verdad? Como quizás la que se está viendo un poquito ahora mismo en este video, de que no se me ve completamente mi rostro, es porque hay algo que está velado, hay algo que ha sido revelado a nosotros como hijos de Dios. Entonces, también podría significar falta de conocimiento en oposición a una verdad velada, lo que le dije ahora, una verdad que está velada, que todavía no ha sido revelada a nuestra vida. Después que Dios le dio los mandamientos a Moisés, como le estaba diciendo ahorita, para llevárselos al pueblo, dice la Biblia que el pueblo entró en terror. Lo leímos aquí en el capítulo 18, dice, el terror del pueblo. Todo el pueblo observaba de lejos, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo entró en terror, pues ellos no pudieron ver a Dios, pero se sentía su presencia a la distancia. Su temor fue tan y tan grande que sintieron hasta la muerte. Moisés les dice, no teman, porque a probarnos es que ha venido Dios. Ellos se sentían temerosos porque ellos sabían que Dios era un Dios poderoso. Los israelitas habían visto cómo el Dios había abierto el mar rojo, cómo el Señor había dado maná del cielo, le había dado cordonices cuando quisieron carne, que el Señor le dijo hasta por las narices se le va a salir la carne, hasta que no ya se sientan hastiados de comer tanta carne, les voy a dar carne todos los días. Señor, le pidieron agua y el Señor le dio agua de la peña. Le pidieron al Señor que tenían frío y el Señor andaba con una columna de fuego en la noche y una columna de aire, ¿verdad? De frescura en el día para refrescarnos de ese sol que a veces nos agobia. Pero este pueblo vio tantos milagros que aún así ellos seguían todos los días pecando contra Dios y murmurando y diciendo cosas, pero ellos sabían que Dios era un Dios todopoderoso. Así que cuando llegó el momento que Moisés subió al monte Sinaí a traer los mandamientos, Dios le dio una ordenanza al pueblo, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no se acercara al monte porque podían morir. Les dijo que ningún animal se acercara al monte, pero ellos tenían mucho temor y les dijo a Moisés, vete tú, habla con Dios y después lo que Él te diga a ti, tú no lo dices a nosotros. Porque si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos puede matar porque Él está molesto con nosotros por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Pero aún así Dios, misericordioso, grande y poderoso, tenía misericordia de su pueblo. Y le dijo a Moisés, ven tú, sube acá al monte, que yo voy a hablar contigo. Y el pueblo se quedó de lejos. Dice que el pueblo veía los estruendos, veía los relámpagos, veía esa nube
esa nube oscura sobre ese monte, pero ahí estaba la presencia de Dios con Moisés. Y Moisés subió al monte. Pero me llama mucho la atención en esta lectura que estamos leyendo, en el versículo 21, donde dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo que en la oscuridad? Cuando Dios dice que Él no trabaja en la oscuridad, no trabaja en las tinieblas. Pero Dios no estaba hablando de las tinieblas, Dios estaba hablando de la oscuridad. Cuando Dios nos pide a nosotros que nos separemos con Él, que nos vayamos a nuestro aposento, que cerremos nuestra puerta, nosotros estamos yendo a la oscuridad de Dios. Estamos yendo a un lugar santo, a un lugar santísimo, donde la presencia de Dios se moverá y será sacado el velo y se nos será revelado lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para llevar la palabra a otras vidas. Así que de la oscuridad que se está hablando aquí no es de las tinieblas, aquí se está hablando de la oscuridad de la intimidad con Dios. Cuando nosotros nos podemos meter debajo de un manto o debajo de un lugar y podemos estar así trancaditos, esa es la oscuridad que Dios está